en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos, bueno, voy a leer el 4 en pedazos, porque creo que Isaías nos da un buen mensaje, más claridad acerca de cómo ve Dios a una persona enferma, una persona, ¿qué es una persona enferma? No es que nacimos enfermos o qué es lo que está pasando con las enfermedades. Yo creo que cuando estamos enfermos, y sobre todo cuando hay una enfermedad crónica, ¿verdad? Se debe simplemente a descuidos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor a nosotros hoy, y vamos a ver de qué manera el Señor sana, porque es obvio y está claro, ¿verdad?, establecido en la Biblia, de la manera en que Jesús sanaba a la gente enferma, a la gente que lo seguía, la gente que estaba enferma. Yo creo que yo me gozo bastante cuando leo ejemplos en la Biblia donde Jesús demuestra su amor y su misericordia por los pecadores, y de la manera en que Jesús sana a los enfermos, particularmente a la mujer. Creo que hay tantos testimonios de tantas mujeres que Jesús sanó. Yo pienso que más que de hombres. Amén. Mujeres, ¿verdad? Siempre estaba el Señor intercediendo o interviniendo, digamos, por la mujer, ¿verdad? Y yo creo que hoy tenemos un buen ejemplo de lo que Jesús hizo con la mujer, con esta mujer enferma. Pero la palabra del Señor dice en Isaías 1:4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero vean ustedes el 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza, dice Isaías, está enferma, y todo corazón doliente. Vean ustedes cómo inmediatamente Isaías nos da un bosquejo bien claro, ¿verdad? De que la gente que ha abandonado a Dios, ha abandonado la verdadera vida. Amén. Porque nosotros podemos decir que vivimos, pero la calidad de vida que vivimos no es la calidad de vida que Dios ha preparado para nosotros, los que creemos en Él y los que le servimos. Porque yo estoy convencida de que la mayoría de la gente que vive existe y dice creer en Cristo o en Dios, pero su corazón está muy alejado de Él, alejado, no lo aman de corazón. Por eso Isaías dijo: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿verdad? Aquí describe la naturaleza de una persona pecadora. Y eso, hermano, el pecado, el estar apartado de Dios, el haber rechazado a Dios, el habernos distanciado de Dios de una manera o de otra, porque somos vulnerables a distanciarnos, a separarnos de Dios. La tentación en el mundo ya está muy fuerte, y muchas veces, hermanos, queremos nosotros justificarnos que estamos en Cristo solamente porque vamos a la iglesia. Pero la pregunta que yo hago hoy es: ¿estás en la iglesia porque amas a Dios de corazón? De tal manera que tu corazón esté alegre, gozoso y no doliente. Porque mucha gente, hermano, viene a la iglesia, pero parece que lo traen a fuerzas. No hay un corazón sincero para Dios. La gente viene porque para callar la conciencia, ¿verdad? Mira, hermano, yo soy una de las personas yo pienso que soy de las pocas personas, porque no hay muchas personas que creen
de la manera que yo he creído del Señor, que si yo tengo dolor, yo solamente tengo que ir a Dios, humillarme a Él, confesar mi pecado o mis pecados, no importa cuántas veces sean, y pedirle a Dios misericordia y que me sane. Y ¿saben qué, hermano? Yo he encontrado en esa oración sanidad. Recibo inmediatamente la fortaleza de Dios. Recibo inmediatamente el amor de Dios. Y recibo la sanidad. Pero vamos a ver en el libro de Marcos 5, cómo la palabra del Señor nos habla en este día acerca de dos testimonios poderosos, ¿verdad? Poderosos testimonios de sanidad. Marcos 5, capítulo 5, versículo 21, y lo vamos a leer del 21 al 34, ¿sí? Y dice así la poderosa palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Vean ustedes, esto me encanta, esto me gusta, porque hoy en día se habla de Jesús y se habla como que si se estuviera hablando de un ídolo. No del Hijo de Dios, no de el Salvador, no de el Sanador, no de Dios verdadero, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor que Jairo le vio que venía, dice, y enseguida se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué fe de Jairo! Si tú pones las manos sobre ella, mi hija vivirá. Eso es fe. Es reconocer ese poder, ese amor, esa misericordia de parte de nuestro Dios hacia nosotros, que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y como Jairo, debemos, hermanos, humillarnos a Dios. Porque le voy a decir una cosa: más vale que nos humillemos a Dios y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque es lo que quiere Dios, quebrantarnos, hacer de nosotros personas humildes, que cuando se te da una orden, tú la tomes en cuenta y la pongas por obra. Y cuando Dios ve rebeldía en nosotros, cuando Dios ve la soberbia en nosotros, nos humilla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra del Señor: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe
te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vean ustedes que estas dos palabras, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tus azotes. Dos palabras, salva y sana. La palabra sana y salva es la misma palabra en el griego. Nosotros por lo general diferenciamos entre ser sana físicamente o emocionalmente y salva. Pensamos que la salvación es lo que enseñamos ahora de aceptar a Cristo, ya soy salva. Pero en esta parábola, en esta historia, el Señor le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense, había algo aquí que me hizo meditar muy duro y muy profundamente en esta parábola, en este hecho de sanidad de parte del Señor. Porque esta mujer dijo que se había terminado todo su dinero en médicos y que nada había pasado con ella, al contrario, le iba peor. Pero quiero que piensen un momento, solamente un momento, la condición de esta mujer. Dice la Biblia claramente que ella tenía 12 años padeciendo un flujo de sangre. 12 años. Se levantaba en la mañana con el flujo de sangre y se iba a la cama con el flujo de sangre. Por 12 años. Para la mujer, en esos días de la mujer, estar bajo el flujo de sangre 3 o 4 días es horroroso. Yo pienso que es una de las etapas de la mujer más odiosas. Pero imagínense esta mujer de 12 años. 12 años. Era obvio que esta mujer tenía una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, hermanas, por lo general los médicos no la curan, por eso se llaman crónicas. Porque no hay medicina que sane. Le dan a las personas posiblemente una pastilla para que se calme el dolor, pero de sanar la enfermedad de ninguna manera. Esta mujer padecía de un flujo de sangre por 12 años. Yo digo, qué difícil para mí imaginarme, me imagino y pienso, qué difícil, qué vida tan difícil tenía esta mujer, y más en los tiempos de antes. Porque fíjense ustedes una cosa, que en los tiempos del Señor no se confiaban en los médicos. Es más, la gente, los enfermos, los judíos, no aceptaban cuidados de médicos. No creían en ellos. No creían en la ciencia. No creían, y menos yo creo, en una cosa como una enfermedad crónica. Pero investigué por qué es que los judíos de antes no creían en la ciencia, no creían en los médicos. Porque para el judío, esto fue lo que encontré, que para el judío, ¿verdad? Una persona que toca un muerto o un enfermo se contamina. Y entonces ellos no querían nada con los médicos, porque los médicos tocaban muertos y enfermos. Esta situación era bastante difícil para esta mujer, y a pesar de eso, esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos. Y dice ella misma que le iba peor. No nomás no se sanaba, le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Yo me imagino que si yo estoy creyendo, ¿verdad? Yo soy de la creencia esta de que en mi mente, mi subconsciente, yo no estoy dispuesta hasta que un médico me toque, porque este médico ha tocado muerto y ha tocado enfermo y está contaminado. Imagínese usted con qué confianza yo voy al doctor, recibir medicina de esta persona, y luego en mi subconsciente estoy llevando
este pecado tan grande de contaminación. O sea, una era la enfermedad física, esta era la enfermedad emocional, porque de la manera que ella creía, pues eran dos enfermedades bastante fuertes. Su fe no le ayudaba, no sanaba. 12 años. Aquí muchas veces nosotros nos enfermamos y pasa un día y pasa otro día igual y pasa otro día peor y pasa otro día y peor. Y muchas veces cuando pensamos que estamos saliendo de esta enfermedad, parece que nos ataca otra y nos debilita. Y yo creo que no necesariamente que tengamos una enfermedad crónica, simplemente yo creo que nuestra resistencia, nuestro metabolismo se ha debilitado con los primeros 2 o 3 días de enfermedad, que nuestro metabolismo, ¿verdad?, sufre debilidad y no puede pelear la enfermedad. En este caso, esta mujer tenía 12 años, pero me gustó mucho leer acerca de por qué la gente, cómo la ley encontraba a esta mujer culpable de ser pecadora. Vean ustedes en el libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Y vean ustedes cómo la ley misma encontró a esta mujer inmunda, contaminada por el pecado. Vean ustedes, dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos 15, versículos 19 al 24, nos dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta es una mujer que menstruaba 7 días, hasta 7 días, ¿no es cierto? Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. En otras palabras, si se acostaba, la cama era inmunda. Si se sentaba, la silla era inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare, será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Vean ustedes aquí, esta era la ley. Era la ley. La misma ley encontró a esta mujer inmunda, la encontró contaminada y le llamó pecadora. Imagínense, la ley está describiendo solamente una mujer que tiene su flujo de sangre cada mes, pero ahora estamos hablando de 12 años. Esta mujer, me imagino yo, era como de aquellas personas leprosas, ¿verdad?, que no tenían contacto con la sociedad para nada. Antes al leproso se le ubicaba fuera de la ciudad, fuera de la sociedad. Dicen que los leprosos en aquellos tiempos vivían en cuevas, tenían su propia comunidad en cuevas, encerrados, apartados de la comunidad, porque no querían contaminar, y la gente de la sociedad no quería contaminarse con esos leprosos. Yo creo que esta mujer es descrita como una leprosa, digamos, ya que ella estaba sangrando por 12 años. Y la Biblia era bien clara, en el lugar que se sentara, esta iba a dejar su inmundicia donde se sentara,
donde se acostara, y aquel que se sentara donde la mujer se sentaba también iba a ser inmundo. Las leyes de antes eran súper delicadas. Yo creo que si tuviéramos, aunque sea un poquito de cuidado nosotros mismos, estuviéramos en mejores condiciones físicas. ¿Me entiende? No ser tan exagerado, pero sí saber cómo guardarnos de las enfermedades, ¿no es cierto? Esta mujer por 12 años sufrió el rechazo de una sociedad. Imagínese una mujer rechazada de esta sociedad, no tenía amigos. ¿Cómo le gustaría a usted vivir rechazada por la sociedad? Pero aún así, miren, yo creo esto, lo que le voy a decir, yo tengo convicción de lo que voy a decir. Aún cuando pensamos nosotros que Dios no está haciendo nada, Dios está haciendo algo. Amén. Aún cuando Dios se tarde en contestar, Dios está haciendo algo. Amén. Porque Dios sabe exactamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos y cómo nos movemos. Amén. Dios sabe todo acerca de nosotros. Muchas veces Dios permite que nos enfermemos, porque Dios tiene que venir a nosotros otra vez en momentos muy débiles, muy vulnerables. Cuando estamos bien, no nos importa nada. Oímos, pero no oímos. Ignoramos lo que nos dicen. No lo tomamos en cuenta. Pero en el momento que estamos enfermos, clamamos a Dios, especialmente los cristianos. Amén. Clamamos a Dios. Ahora, es muy importante que Dios conforte a su pueblo, lo fortalezca en su poder, y Dios tiene la manera de hacerlo, y vamos a ver cómo este día. Amén. Porque es muy importante que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Amén. Poco a poco, hermanos, muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero estamos físicamente. Amén. Nuestra mente y nuestro corazón lo tiene otra persona, o lo tienen otros deberes, o lo tienen lo que sea, pero no Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Y cuando eso pasa, cuando nuestra mente y nuestro corazón se alejan de Dios, nos pasa lo que al pueblo de Israel. Perdemos con Dios. Dios nos ve como una llaga de pecado por nuestras rebeldías y nuestras soberbias. Porque eso trae, hermanos, consecuencias, la desobediencia a Dios. Bajo la ley de antes, solamente los pecadores eran infectados. Así que una persona que estuviera enferma crónicamente era una persona pecadora. Y es exactamente lo que estaba yo predicando y enseñando acerca de la liberación física. Que hemos heredado enfermedades de nuestros padres por su ignorancia, por su manera de comer, cosas que en la Biblia están prohibidas. Amén, sí, y que eso vino a contaminar la sangre de nuestros padres, y que al nacer nosotros de nuestros padres alcanzamos cierta contaminación de esa sangre. Y mientras esa sangre esté contaminada en nosotros, claro que vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y ese es el problema con las dietas de hoy. Ahora las comidas están llenas de hormonas. Los vegetales, de repente salen noticias que están contaminados y que ya resultaron cuantos muertos. Que las gallinas se están muriendo, que los puercos también. Por Dios, hermano, estamos viviendo en un mundo muy contaminado. Aparte de la contaminación que tenemos nosotros en nuestras venas por parte de nuestros padres. Esta mujer padecía una enfermedad crónica. En otras palabras, el pecado en ella era crónico. El pecado era crónico. La enfermedad era crónica. Cuando el pecado no se trata inmediatamente, también el pecado puede venir a ser crónico. Y sufrimos las consecuencias cuando no nos arrepentimos.
Esta enfermedad de esta mujer, esta enfermedad de 12 años, era una enfermedad que los médicos no pudieron sanar. No había ciencia, porque todavía no hay ciencia para sanar el pecado. No hay. El hombre no puede sanar el pecado. No hay ciencia, no hay médicos. Y esta mujer, la enfermedad de esta mujer, simplemente no era fácil curarla. Yo pienso que yo hubiera estado súper preocupada de haberme gastado todo mi dinero viendo médicos, aún no creyendo en los médicos, aún no confiando en los médicos, y quedarse sin dinero, y le fue peor, dice la Biblia. Era una cosa devastadora. Yo pienso que sería una enfermedad triste. Yo pienso que cualquier enfermedad, estoy hablando sobre esta mujer con flujo de sangre por 12 años, pero hay enfermedades que tienen muchos años. Que tienen muchos años. Pero antes de seguir, quisiera que vieran el libro de Santiago, capítulo 5. Y Santiago, capítulo 5, versículo 14, nos dice de esta manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense bien, salvará y sanará quiere decir lo mismo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Pero hermanos, aquí Santiago nos demuestra una vez más que cuando pecamos podemos obtener enfermedades. Porque si hubiere pecado, le serán perdonados. También el pecado, aún de los cristianos, por favor, hermanos, quítese eso de la mente, que porque usted es cristiano nada le va a pasar. Somos seres humanos. Y yo creo que entre más dependemos nosotros y obedezcamos a Dios, vamos a estar en completa paz y la salvación se dejará ver, como dice Isaías 58. Amén. Cuando guardamos una relación íntima con Dios, dependemos de Dios, dependemos de su amor, dependemos de su ley, obedecemos a su ley, sabemos que Dios nos habla. ¿Por qué, hermanos, ser tan desobedientes? Es como que cuando desobedecemos a Dios, como que el Señor mandara un ángel y nos diera de tubazo por todo el cuerpo a veces. Porque el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios a menos de que el Señor lo permita. A menos de que, pues para eso le sirve el enemigo. Aún el enemigo, ¿verdad? Obedece a Dios y nosotros todavía estamos de rebeldes. Dios en espíritu y en verdad tiene amor. Tenemos que convencernos del amor de Dios. Si no estamos convencidos del amor de Dios, siempre lo vamos a estar ignorando. Usted no puede ignorar a alguien que ama. No. Y usted no puede desobedecer al Padre, a nuestro Padre eterno. Por eso Dios ha enviado su Santo Espíritu. Amén. Para fortalecer a su pueblo, para hablarnos, para hacernos ver las cosas que están mal. Esta mujer no solamente tenía una enfermedad de 12 años, esta mujer tenía un problema de fe. Esta mujer tenía un problema de superstición.
supersticiosa. ¿Por qué digo eso? Porque dijo ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El poder del Señor no estaba en su manto. El poder de sanidad estaba en aquel que traía ese manto. Amén. Y lo que hizo Jesús con esta mujer fue dirigir su fe a Él, no al manto. Dirigir su fe. La fe de esta mujer era una fe imperfecta, porque era supersticiosa. Creía que tocar el manto del maestro la sanaría. Pero se sorprendió, porque entonces Jesús la enfrenta. Jesús la enfrenta, Jesús habla con ella. Y Jesús la orienta de tal manera que esta mujer empieza a hablar y empieza a decir todas las cosas que a ella le han pasado. ¿No es eso lo que nosotros confesamos con Dios? Amén. Señor, ya tengo 15 días enferma, tengo 20 días enferma, tengo 30 meses enfermo. Señor, esto me ha pasado. Confesar, abrirnos ante Dios como la mujer lo hizo. Amén. Establecer una relación con Dios. No nomás decir estoy enferma, me duele. No, estoy enferma y me duele, voy a mi fuente de sanidad que es el Señor. Amén. Hermanos, hay una vasta información en la Biblia. La fuente de amor, la fuente de misericordia, la fuente de sanidad y liberación se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. Esta mujer ya no solamente era de tocar el manto del Señor, ahora ella venía a Jesús, quien tiene el poder y tuvo el poder de sanarla. De sanarla. Creo yo que a veces se dan malos testimonios en las iglesias y aprendemos de los malos testimonios, mas no de la palabra de Dios. Yo he escuchado, hermano, parece tonto lo que voy a decir, pero hay personas que me han dicho que en sus iglesias se acostumbran poner fotos de las personas que quieren que sanen, o traer una prenda de vestir a las iglesias para que sanen a esa persona que está enfermo, orar sobre la ropa. Otras que dicen que, yo la verdad, hermano, me quedo con la boca abierta, porque muchos pastores promueven esto de la superstición. Tráigame la foto, tráigame una prenda de vestir como los brujos, tipo brujo. ¿No es cierto? Sabemos que nuestro Dios, hermano, yo pienso que no hay poder más fuerte, más grande que el poder de la palabra de Dios. Que cuando tú envías la palabra de Dios, envías la espada que va a ser exactamente el propósito para la cual tú lo enviaste. La palabra, pero mucha gente prefiere quejarse. No quiere usar la palabra porque nunca abre la Biblia para aprender. Esta situación de esta mujer, los discípulos le decían al Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Miren, en el libro de Números, luego les voy a dar la cita bíblica. Aquellos, los sacerdotes que usaban estas túnicas, eran unas túnicas cuadradas. Está en el libro de Números, pero no me acuerdo ahorita en qué capítulo y versículo, después se los digo. Cuando los sacerdotes usaban esa túnica hebrea, las túnicas tenían abajo en la bastilla, tenían unos hilitos colgando. Eran unas túnicas cuadradas y tenían unos hilitos.
Bueno, estos hilitos en el sacerdocio de antes estaban tejidos. Algunos hilitos eran tejidos de 8 en 8, otros de 5, otros así, pero eran tejidos, eran como unas trencitas que hacían. Pero dicen que los sacerdotes de antes que usaban estas túnicas y estos tejidos escribían la palabra Jehová en la túnica con los hilos. Yo creo que esta mujer, me imagino que digo, bueno, si toco el manto, yo sano porque estoy tocando a Jehová. Pero en realidad Jehová era quien estaba dentro de la túnica. ¿Sí me está entendiendo? El manto. Bueno, la cosa es que aquí Jesús, ¿verdad? Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Dice, entonces la mujer, dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ay, hermano, yo pienso que cuando tenemos a Jesús y tenemos ese encuentro tan personal, nos abrimos, nos postramos, nos humillamos. Hermanos, no tome las cosas tan ligeramente, por Dios. Cuando usted haga algo para el Señor, hágalo de corazón, para el Señor. Él es el Señor, no es cualquier Señor, no es tu esposo, no es tu esposo carnal. A tu esposo carnal tú le puedes decir hasta lo que te dé la gana, pero el Señor es el Señor. Amén. Reverencia, humillación ante Dios, quebrantamiento delante de Dios. Dios merece nuestro respeto y nuestro amor. Y dice la Biblia que Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Ahora ya la fe de esta mujer estaba dirigida hacia Dios. Había tenido una relación con Cristo. Había tenido una comunicación con Él, no con el manto. ¿Verdad? El otro día alguien dijo, y créame usted, que yo, lo dijo delante de mí, que a veces no puedo creer lo que estoy oyendo, que la iglesia universal es la iglesia verdadera. La iglesia universal es la que anda curando con rosas, anda curando con aceites, anda curando con agua bendita. Por Dios, hermanos. ¿Dónde está Jesús aquí? Porque el Padre dice, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no a través de algo que la gente pueda tocar por amor de Dios. Jesús interviene porque por eso vino Jesús, a intervenir por nosotros los pecadores. Todos nosotros teníamos nuestra fe desviada. Decíamos que creíamos en Dios, pero no le conocíamos. Decíamos que creíamos en Dios, pero no sabíamos ni siquiera su nombre. Pero cuando una vez que tuvimos una experiencia con el Señor, por su intervención divina, no fue porque estuvimos de repente viendo algo de fantasía, ni algo como creado en nuestro pensamiento, sino que tuvimos un encuentro espiritual, en espíritu y en verdad con nuestro Dios. Estaba interviniendo por nosotros de la misma manera que intervino por la mujer del flujo de sangre. Pero quiero decirle otra cosa, hermano. El capítulo que acabamos de leer, capítulo 5 de Marcos, del versículo 21 al 34, habla de dos personas. Habla de una niña que estaba agonizando. Y habla también de una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Una niña que estaba agonizando.
sobre cual el Señor puso sus manos y la sanó, porque Jairo estaba convencido de que una vez que él pusiera sus manos sobre ella, ella sería salva y viviría. Entonces la palabra de Dios nos habla de qué manera Jesús al caminar, al visitar enfermos, no solamente visitaba un enfermo, visitaba varios enfermos. La gente lo miraba y lo seguía, sabía quién era Jesús, sabía que Jesús podía sanarlo. Por eso la mujer dijo, si solamente tocara el manto de Jesús seré salva de este azote. Hermano, yo creo que ese tiempo tiene que regresar a la iglesia, de que la iglesia se ocupe más de sanar a los enfermos. Amén. ¿Por qué? Porque sanar a los enfermos es el ministerio de Jesús y es el ministerio que Jesús ha confiado a la iglesia. Amén. Para aquellos que han creído en Él. Pero vean ustedes en el libro de Ezequiel para terminar. Vamos a empezar 16, Ezequiel 6, 5 y 6. 6, 5 y 6. Amén. Dice Ezequiel, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, ¡vive! Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Vean ustedes, esto, hermano, es lo que Dios hace. Dios, donde quiera que Él pasa, Él sana. Necesitamos cada día más y más presencia de Dios. Necesitamos creer en el Señor. Necesitamos que Él limpie nuestro pecado, que Él limpie toda contaminación en la cual hemos caído. Necesitamos a Jesús, por eso amo la oración, porque la oración es la única manera de que nosotros podamos venir al Señor, para venir al Padre y recibir misericordia y sanidad para nuestras heridas. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Mucha gente pide a Dios y dice, a ver si Dios me contesta. No tenemos esa fe de Jairo. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, si solamente tú me tocaras, tú soplaras sobre mi persona, tu espíritu, yo seré sana? Dígaselo, confiéselo, con fe en el Señor, en lugar de estarnos mordiendo las uñas y tronándonos los dedos. Hermanos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde ha quedado tu fe? Yo creo que es tiempo de recuperar nuestra fe y meternos en la persona de Jesús, para que el Señor pueda hacer la obra que Él encomendó a la iglesia. Amén. Hay un trabajo que hacer en la iglesia. Hay un trabajo que hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Miren, esta mujer padeció de 12 años de flujo de sangre. La hija de Jairo estaba agonizando. Agonizando quiere decir que ya estaba más para allá que para acá. Porque una mujer que tenía un flujo de sangre, una enfermedad crónica, no se estaba muriendo, simplemente estaba súper enferma. Sí, era una mujer amargada posiblemente y rechazada por la sociedad. Y en el otro cuadro tenemos una niña que está agonizando, que ya está muriéndose. Agonizando quiere decir que ya está en los últimos suspiros de vida aquí en la tierra. Jesús la tocó y la niña sanó. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Pongamos otra vez la mirada en Dios. Regresemos a Él hoy. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a ir cayendo y cayendo y cayendo en nuestra fe. ¿Y saben qué? Hay un tiempo. Yo les voy a decir cómo evitar caer y que su fe no caiga. Porque muchas veces, hermana, cuando nosotros desobedecemos a Dios, tenga usted la seguridad
que su fe está cayendo. Cuando usted no se mantiene en el Espíritu de Dios, usted ha salido del Espíritu de Dios y su fe está cayendo. Y cuando menos se acuerda, usted ya empieza a pensar y a obrar como lo hacía antes de venir a los caminos de Dios. Porque se ha descuidado de su testimonio, de su obediencia a Dios, de la oración a Dios, de que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, no porque me lo piden, sino porque me sale del corazón hacerlo para Dios. No porque tenga que, para quedar bien con la iglesia, sino porque yo quiero hacerlo. Quiero poner el tiempo, quiero poner el amor, quiero hacerlo mejor para la obra de Dios. Eso es el verdadero amor. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Podemos andar enfermos, podemos echar fuera demonios, pero sin amor no vamos a ir muy lejos. A todo hay que ponerle amor. Amor, porque es para el Señor. Amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga y vamos, hermanos, a regresar al Señor. Porque Amén. tenemos muchas cosas que hacer para el Señor. Amén. Que Dios le bendiga.